Bienvenido a Enseñanza Bíblica del Viernes. Padre nuestro, gracias por este tiempo que estamos juntos, que esto puede ser el mensaje que tú quieres, que puede tocar a todos los que están escuchando, Padre nuestro, y que este mensaje puede traerte a ti en honor y la gloria. Y lo decimos siempre en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por estar aquí hoy y hemos hablado de cómo Jesús tomó nuestro lugar y pagó el precio de nuestros pecados con su muerte. Y Él pudo hacerlo porque Él no tenía pecado. Él pudo borrar nuestra duda de pecado porque pagó el precio completamente con su muerte. Por tanto, Él es nuestro Salvador. Y también es nuestro Redentor, que puede salvar a alguien. También podemos ver el término reconciliación en la Biblia. Y eso quiere decir a restaurar a aquellos que han sido separados y restablecimiento de las relaciones amistosas. Cuando estamos con el pecado, somos enemigos de Dios. Entonces, estamos separados de Dios. Pero cuando somos salvos de nuestros pecados por Jesús, entonces estamos reconciliados con Dios y estamos en relación con Dios, nuestro Padre. Y podemos ver esto en 2 Corintios 5:18. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Y versículo 19. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Y también podemos ver esto en Romanos 5:10, que dice, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida? Fuimos reconciliados por la muerte de Jesucristo, quien tomó nuestro lugar. Y Él tomó nuestros pecados sobre Él. Él fue nuestro sacrificio sustituto. Y somos salvos por Jesucristo. Para tener la salvación realmente, necesitamos la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. La crucifixión y muerte de Jesús produjeron el perdón del pecado y la reconciliación. Y la resurrección de Jesús mostró que la salvación estaba garantizado con la vida eterna. Y vamos a leer Juan capítulo 3, 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para ser salvo y tener la vida eterna, necesitamos la crucifixión y la resurrección. Y eso es lo que Jesús hizo con su crucifixión y resurrección. Su crucifixión era necesario para perdonar nuestros pecados y tenemos salvación a través de Jesús con vida eterna por la resurrección de Jesús.
Mucha gente ha tratado de decir que la muerte y resurrección de Jesús nunca ocurrió, que es solo una historia falsa. Muchos han dicho que la resurrección de Jesús no ocurrió y que el cristianismo se basa en una mentira. Hay algunos que creen que la resurrección nunca ocurrió, pero su creencia se basa solo en su creencia y no en la evidencia histórica. Eso es solamente su opinión. Por lo tanto, algunos han dicho que investigarían y mirarían los datos históricos para encontrar y mostrar pruebas que la resurrección de Jesucristo no sucedió. Y en la Biblia es falso. Hemos hablado de Lee Strobel en la primera enseñanza bíblica del viernes. Era un reportero de investigación de Chicago Tribune. Un ateo que quería demostrar que la resurrección de Jesús no ocurrió. Él investigó y examinó la evidencia. Él vio la evidencia y se convirtió a creyente. También vamos a ver Gilbert West, un abogado, y también Lord George Littleton, un miembro del Parlamento. Los dos fueron a Oxford. Los dos se pusieron en acuerdo para investigar la evidencia. West quería atacar la resurrección y Littleton quería atacar que el apóstol Pablo nunca se convirtió a ser cristiano y que nunca hizo los viajes a las diferentes iglesias. Ambos exploraron la evidencia, los hechos y los documentos históricos, y ambos se convirtieron en ser cristianos. Frank Morison, otro, un escritor ateo, quería escribir un libro y quería llamarlo Refutando la resurrección de Jesús. Para escribir ese libro, él tenía que investigar y él estaba usando reglas de evidencia como en un tribunal de justicia, para hacerlo muy formal, muy correcto. Él investigó y tú sabes, confirmó la resurrección y escribió un libro defendiendo la resurrección y lo llamó ¿Quién movió la piedra? La piedra. Su tipo de libro cambió por completo después de descubrir y examinar la evidencia. También otro, William Ramsay, un profesor de Cambridge y Oxford, un famoso profesor y arqueólogo que quería probar que la Biblia era producto de monjes ambiciosos y no del cielo. Quería refutar la historia de los viajes del apóstol Pablo. Pasó 15 años excavando como arqueólogo en Asia Menor, tratando de encontrar la evidencia. ¿Y qué encontró? Que ocurrieron los viajes del apóstol Pablo. Se convirtió para ser cristiano. Y en 1896 escribió el libro San Pablo, el viajero y ciudadano romano. John Warwick Montgomery, en el siglo XX,
un excelente estudiante de Cornell, no creía en la Biblia, en la resurrección, y él fue desafiado a examinar la evidencia del cristianismo y la resurrección. Y lo hizo. Y cuando lo hizo y vio la evidencia, se convirtió a ser cristiano. Giovanni Papini era un ateo italiano y enemigo de la iglesia. Después de ver la evidencia, se convirtió a ser cristiano. Y en 1921 escribió el libro Vida de Cristo. El doctor Gary Habermas era un cristiano, pero se puso dudoso y cuestionó su fe, especialmente la resurrección. Fue historiador y con un equipo de investigadores exploró más de 1,400 documentos y evidencias sobre la resurrección. El equipo documentó solo los hechos en los que estaban de acuerdo con los datos históricos. Y algunos de los estudiosos de la investigación no creían en la resurrección, pero pudieran estar en acuerdo con algunos hechos por los documentos que ellos investigaron. Y voy a mencionar lo que ellos estaban en acuerdo. Dr. Habermas luego escribió 4 libros en defensa de la resurrección. Dudó de su fe, pero luego se convirtió en un creyente firme cuando examinó la evidencia. La lista de hechos de los que el equipo pudo estar en acuerdo con base en la evidencia fue esos. 1. Fue una ejecución pública de Jesús. Una crucifixión romana pública de Jesús ocurrió. La evidencia está ahí. Encontraron también que el cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba privada y la entrada de la tumba fue cubierta con una piedra y sellada con un sello romano y protegido por guardias romanos. Y si los guardias romanos fallaban, los matarían. Por eso nunca querían fallar. A pesar de los guardias, la tumba se encontró vacía. No hay duda de eso tampoco. También encontraron que los apóstoles, después de que Jesús fue arrestado, se escondieron de las autoridades. El apóstol Pedro negó que conocía a Jesús 3 veces. Después de la crucifixión, los apóstoles eran tímidos, temerosos, escondidos en cuartos cerrados. Sin embargo, después de la resurrección, se transformaron en hombres valientes que proclamaron que Jesús resucitó de entre los muertos. Se ha hecho que los apóstoles robaron el cuerpo de Jesús para decir que resucitó entre los muertos. Sin embargo, las mentiras no transforman a las personas. La verdad transforma a las personas. Y sobre todo estaban proclamando esto en Jerusalén, donde Jesús había sido crucificado. Vamos a ver Hechos 5, versículos 28 a 30. El sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas que no enseña en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén
de su doctrina y quieren culparnos por la muerte de ese hombre, Jesús. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a que ustedes mataron y colgaron en un madero. Este fue Pedro, que negó que conocía a Jesús. ¿Qué lo cambió? La verdad de la resurrección. Y vamos a ver versos 40 y 42, que dice: así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. 42. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Estos fueron los apóstoles tímidos que ahora continuaron proclamando la resurrección de Jesús, incluso después de haber sido golpeados. Y se les dijo que no proclamaban más el nombre de Jesús. Muchas personas indicaron que vieron a Jesús resucitado en grupos y en diferentes momentos durante 40 días después de la resurrección. Esto no podía ser una ilusión o alucinación, como algunos han dicho, porque ¿cómo puede la misma ilusión o alucinación afectar un grupo de personas en la misma manera? ¿O cómo puede la misma alucinación afectar a diferentes personas durante diferentes momentos durante ese tiempo de 40 días? No puede suceder médicamente. Muchos apóstoles estaban tan transformados que estaban dispuestos a morir, a ser martirizados por proclamar que Jesús resucitó entre los muertos. La gente no muere por creer una mentira. También el grupo dijo que aunque la resurrección fue inesperada, fue predicha. Jesús predijo muchas veces su muerte y resurrección. En la Biblia, Jesús dijo que necesitaba ir a Jerusalén para morir y resucitar. ¿Cómo puede explicar que tantos hombres educados e inteligentes, que cuando se tomaron el tiempo y se esforzaron por investigar la evidencia, para mirar los documentos históricos, que incluían documentos fuera de la Biblia, cambiaron su creencia de ser ateos inflexibles a creyentes firmes en Jesucristo? Se dieron cuenta de que no es solo una opinión. La evidencia existe que confirma la crucifixión y resurrección de Jesús. Por lo tanto, vemos que la crucifixión ocurrió y que fue necesaria para pagar nuestros pecados, y la resurrección ocurrió y que fue necesaria para garantizar la salvación con vida eterna. Estamos agradecidos a Dios por mostrarnos esto. Padre nuestro, gracias que sabemos que lo que tú dices en la Biblia es la verdad. Cuando la gente dice que es una historia falsa, que eso nunca ocurrió, eso solamente están diciéndolo por su opinión. No es por la evidencia, porque los hemos visto ahora cuántos hombres inteligentes, profesores, que querían
enseñar pruebas que lo que ellos creían era la verdad. Pero cuando investigaron, Padre nuestro, ellos estaban sorprendidos que la resurrección y la crucifixión de Jesucristo, hay evidencia de eso. Y que ellos cambiaron de creer en una manera para creer entonces la verdad. Y cambiaron de ser ateo a cristianos. Gracias, Padre nuestro, para enseñarnos el poder que está en tu palabra. Gracias para esta bendición que tú estás dando a nosotros y que puede bendecir a cada persona que está escuchando hoy y que está caminando en este camino aquí en la tierra. Gracias a Dios por todo. Lo decimos eso en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Y la próxima semana vamos a explorar salvación y perdón. Cuídate y que Dios te bendiga.